Hola, mi nombre es Juanita Incapié y hoy, en el marco de los talleres del Torneo Nacional de Debate de Colombia 2021, vamos a ver un taller sobre adjudicación en parlamentario británico. ¿Qué vamos a ver en este taller? En este taller vamos a ver brevemente cuáles son los principios de adjudicación, cómo esos principios permean todos los aspectos que afectan cómo juzgar un debate, vamos a ver particularidades sobre cómo juzgar extensiones, vamos a ver particularidades del manual sobre, por ejemplo, las alternativas, sobre las contradicciones y vamos a ver algún tema de toma de notas y de discusión para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de adjudicar. ¿Qué es lo más importante o, digamos, qué hay que hacer cuando hay que dirimir conflictos en términos de cómo deberíamos juzgar una ronda, cómo debería analizarse un debate? Hay cuatro principios que son fundamentales a la hora de juzgar un debate. El primero de ellos es la tabula rasa. ¿Qué es una persona que es una tabula rasa? No significa que no tiene nada en la cabeza. Y esto es un error que solemos cometer cuando juzgamos. Y es pensar que tabula rasa implica ser tonto, ¿no? Que no entendemos nada, no sabemos de nada. Eso no es ser tabula rasa. Significa ser un votante informado ordinario, se le llama también votante inteligente. ¿Y qué implica ser un votante informado ordinario? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente significa estar medianamente informado de las cosas que pasan en el mundo, significa poder entender razonamientos complejos, significa conocer las reglas de la lógica, lo que implica evidentemente entonces que no somos tontos, no es ese argumento, o sea, esos razonamientos de las personas juezas para dirimir quién gana un debate diciendo que había un argumento muy complejo y que no pudieron entenderlo porque eran tablas rasas, a pesar de que lo hubieran entendido en otro momento de su vida, pues está mal, porque ser tabula rasa es ser un votante informado promedio, pero no significa ser tonto. Es decir, si un votante informado promedio podría entender algo complejo, un argumento complejo es absolutamente válido dentro de un debate. El segundo principio es el principio de no intervención, que significa dos cosas que son fundamentales a la hora de adjudicar un debate. El primero es no completar los argumentos de los debatientes. Es decir, esto significa que no podemos llegar a las conclusiones que las personas debatientes no nos han dado dentro del debate o no podemos completar argumentos que no están sustanciados dentro del debate por muy intuitivos que nos parezcan. La segunda es que no descartamos los argumentos que no consideramos importantes a priori. Muchas veces nos pasa que vemos la moción y decimos, ah, esta moción va sobre tal cosa. Y hay un equipo que habla sobre esa cosa, pero todos los demás equipos hablan sobre algo completamente distinto. Y nosotros decimos, no, estos argumentos que no se me ocurrieron a mí no son los que verdaderamente son importantes para el debate y por ende gana el equipo que sí habló sobre los argumentos que yo consideraba importantes. El principio de no intervención implica que no juzgamos el debate por lo que pensamos que debió haber sido el debate, sino por lo que realmente se dio dentro del debate. Y eso también es súper importante porque también vemos a veces que las personas juezas cometen el error de decir, esto no era lo que había que debatir y entonces le ponemos menos puntaje de orador a las personas. Los puntajes de orador y la tabla de Varsovia está construida para evaluar un discurso y para evaluar qué tan claro es, para evaluar qué tan bien construidos están los argumentos, qué tan vulnerables son a respuestas competentes o a respuestas fáciles, y eso es lo que determina el puntaje de una persona oradora. Por ende, qué tan intuitivos o qué tan importantes considerábamos a priori o pertinentes, consideramos que eran los argumentos, no debería incidir en ninguna medida en la forma en la que la calificamos a los oradores. El tercer principio es el principio de identidad. ¿Y qué quiere decir el principio de identidad? El principio de identidad es muy simple y es que se le da crédito a los equipos por lo que individualmente hicieron dentro del debate. Por eso,
es que no existe la regla de arrastre. El principio de identidad básicamente lo que quiere decir es que no es posible bajo ninguna circunstancia beneficiar un equipo por una refutación que hizo otro equipo, por un desencuadre que hizo otro equipo. Se evalúa un equipo por su trabajo propio. Y esto es muy importante y lo veremos cuando veamos cómo comparar extensiones, pero es muy importante a la hora de evaluar extensiones. ¿Por qué? Porque el criterio de identidad nos dice dos cosas. Nos dice que se le da crédito a los equipos por lo que individualmente hicieron durante el debate, lo que quiere decir que una refutación repetida, un argumento repetido, no se le debe dar crédito dentro del debate, ni con respecto a la comparativa de altas, ni con el respecto a la demás bancada. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos de cuenta que esa refutación solo la hizo la Cámara que la dijo en primer lugar o que la desarrolló mejor. Ya vamos a ver cómo evaluar eso. Pero evidentemente el criterio de identidad lo que nos dice es no le podemos atribuir la misma contribución a dos equipos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque diríamos que hay dos cosas que son iguales al mismo tiempo y eso va en contra del principio de identidad. El cuarto principio, que es supremamente importante, es el principio de la pedagogía. El principal objetivo de dar un feedback, el principal objetivo de dar una retroalimentación es que las personas debatientes aprendan, que las personas debatientes puedan mejorar. Eso implica que nuestros feedbacks tienen que estar enfocados no en resumir la ronda, sino en analizar la ronda, analizar las falencias, analizar el movimiento del debate para garantizar que las personas que están escuchando la retroalimentación puedan mejorar y puedan encontrar estrategias para solventar los errores que están cometiendo. Y eso es supremamente importante también porque no se trata, y ser pedagógicos no se trata simplemente de hacerle ver los errores a las personas, sino también hacerle ver, digamos que las cosas que está haciendo bien, las cosas que pueden potencializar mejor, y en ese orden de ideas, el principio de pedagogía implica que la razón por la que estamos juzgando una ronda no es simplemente para determinar quién gana o quién pierde, sino para ayudar a las personas a mejorar en pues lo que hacemos, que es debate competitivo. Ahora sí, vamos a ver un poco este desarrollo de este principio de tabula rasa. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos cuando juzgamos un debate? Somos un votante informado ordinario, una persona razonable promedio, un votante inteligente. ¿Qué significa todo eso? Significa tres cosas principalmente. Número uno, significa que somos personas informadas, pero sin conocimiento especializado. Sabemos las noticias de orden nacional e internacional, pero no sabemos las causas estructurales que llevaron a esas noticias. Por ejemplo, sabemos que hay una tensión en este momento entre Estados Unidos e Irán. ¿Sabemos cuáles son las causas estructurales de esas tensiones? No. ¿Sabemos dónde está ubicado Irán? ¿Que Irán está en el Medio Oriente? Sí. ¿Sabemos que Irán es una teocracia? Probablemente sí. ¿Sabemos cómo funciona esa teocracia al interno? No. Digamos que esa regla de pulgar de cómo definir qué sabemos y qué no sabemos es, esto haría parte un, eh, de un titular de una noticia. Si la respuesta es sí, es probable que lo sepamos. Por ejemplo, sabemos quiénes son miembros o no de la Unión Europea, porque sería parte del titular de una noticia. Sabemos, por ejemplo, quiénes hacen parte de la ASEAN, pero no sabemos cuáles son los principios rectores de la ASEAN, cómo se toman decisiones en la ASEAN. Eso no lo sabemos. Lo segundo que sabemos las reglas de la lógica, es decir, una persona que es tabula rasa igual puede identificar contradicciones, igual puede inferir, igual puede entender los principios de preferencia del consumidor. Los principios aristotélicos pues son los básicos de identidad, no contradicción y tercero excluido. Las reglas de la inferencia es pues todo el tema de modus ponens, modus tollens, silogismos y disyuntivas, que es la forma en la que construimos argumentos y cómo un argumento lleva a la conclusión que estamos aduciendo dentro del debate.
Y en tercer lugar, entendemos los principios de las preferencias del consumidor. La reflexividad, la completitud, la transitividad, las escalas ordinales y cardinales. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de argumentos los podemos entender si han sido explicados de manera lógica y de manera fácil de seguir. No es común que una persona tabula rasa diga el argumento era muy complejo y no lo entendí. Sabemos las reglas del formato parlamentario británico. ¿Eso qué quiere decir? Y por eso es que, por ejemplo, podemos descartar un argumento hecho en el látigo. Por eso es que podemos eh, descartar un argumento que niega la moción o descartar un contraplan que no está bien realizado, que ya vamos a ver cómo se hace eso, porque sabemos las reglas del parlamentario británico, porque sabemos que hay cosas que no se pueden hacer, al igual que no tenemos en cuenta los 7:15, lo que se dice después de los 7:15. Y somos personas dispuestas a dejarnos convencer, es decir, no tenemos una posición determinada con respecto a quién debería ganar el debate o qué posición es más fácil dentro del debate a priori. ¿Qué no somos? Uno, personas con conocimiento especializado. Dos, personas que saben y valoran unos argumentos de la moción más que otros. Y tres, no somos personas con preconcepciones filosóficas o políticas. No preferimos los argumentos sobre minorías. No preferimos los argumentos sobre, no sé, sobre derechos humanos por encima de los argumentos sobre economía. ¿Por qué? Porque no tenemos preconcepciones políticas, digamos que interiorizadas. ¿Qué debemos evaluar? ¿Quién priorizó mejor? Si se priorizó mejor el argumento de minorías, pues gana el argumento de minorías, pero si se priorizó efectivamente mejor el argumento de economía, gana el argumento de economía, incluso si hay un argumento sobre minorías. Y eso es súper importante porque es un error que cometemos constantemente cuando juzgamos, y es que metemos nuestras preconcepciones políticas y filosóficas sobre qué es lo más importante cuando realmente eso no debería entrar en la forma en la que adjudicamos un debate. Ahora, ¿cómo comparar los equipos? Los equipos se comparan, como les decía, por el principio de identidad, se comparan de forma individual y de forma, digamos que dual. Yo no puedo comparar a tres equipos al mismo tiempo, solo puedo comparar un equipo con otro equipo. Y para desarrollar las comparativas tengo que hacer un paso previo, y es decir, ¿cuál es la contribución del equipo? Muchas veces, y esto es una discusión que existe dentro del circuito, pero yo creo que el principio de identidad la zanja completamente, y es cuando comparamos a baja de gobierno con alta oposición, por ejemplo, decir que lo que baja de gobierno trajo es derivativo es traer un tercer equipo a la comparativa. Eso es falso. ¿Por qué? Porque primero, para hacer la comparativa, yo me tengo que preguntar qué contribuyó y cuál es el impacto o los argumentos de cada uno de los equipos. Eso es previo a hacer la comparativa. Ahí es cuando yo decido o cuando yo expongo cuál es la contribución de baja de gobierno. Ahí es cuando digo, esto es exclusivo, esto es nuevo, esta es una adición de baja de gobierno y eso es lo que voy a comparar con alta oposición. Yo ahí no estoy metiendo alta de gobierno en la discusión, pero sí estoy respetando el principio de identidad de que solo le doy crédito a baja de gobierno por aquello que hizo nuevo, como nuevo dentro del debate. Y por eso siempre es importante primero preguntarse cuál es la contribución de cada uno de los equipos y después sí mirar cómo comparamos a un equipo con otro. Ahora, ¿cómo definir quién gana una comparativa? Según el manual de Semude, gana el equipo que haya logrado persuadir más al juez dentro
de las reglas de parlamentario británico y con las restricciones que esas reglas implican. ¿Qué constituye la persuasión? Constituye, la constituye uno, la lógica de los argumentos, es decir, qué tan coherentes son los argumentos internamente y con respecto a los demás argumentos que existen dentro del caso. ¿Y eso qué implica? Que yo como juez, como ya vimos en el término de tabula rasa, igual puedo encontrar contradicciones. ¿Por qué? Porque las contradicciones hacen que las cosas sean menos persuasivas. Si yo primero les digo que mi pelo es negro y después les digo que es rojo, pues ustedes ya no saben qué creerme. Si realmente es rojo, realmente es negro, probablemente ustedes no saben qué hacer. Entonces, ¿qué decimos? Que se descartan las contradicciones. Y esto es un ajuste que se ha hecho tanto al manual de SEMUDE como al manual del WDC, que es cómo tratar las contradicciones. Antes se decía que lo único que hacían las contradicciones era que se descartaban o que las contradicciones implicaban que solo se tenía en cuenta el primer argumento. Y hay que tener varias cosas en cuenta para evaluar contradicciones. La primera de ellas es la diferencia entre contradicciones y tensiones. Una contradicción en términos lógicos es la incapacidad de que dos cosas existan al tiempo. Es imposible que esto pase. Cuando ese tipo de situación se da, cuando esa contradicción existe, que yo estoy diciendo, las personas, no sé, las personas están vivas y las personas, o sea, hay una persona viva y hay una persona muerta, la misma persona está viva y muerta al mismo tiempo, eso es imposible. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que descartar la contradicción. ¿Con cuál me quedo? Por regla general, me quedo con la primera que se haya dicho. Ahora, eso no quiere decir que si un equipo se equivoca y primero dice que está viva, pero realmente todo su caso va con que está muerta, pues yo lo tenga que castigar porque cometió una equivocación y habló de que estaba viva primero. Yo escojo la que sea más coherente con todo el caso y la que realmente se vio la intención del equipo de realizar. Si durante mucho tiempo dijeron que están vivas y después dijeron, ay, no, perdón, estaba muerta, ahí sí hay un problema de contradicción grande, porque no fue como un error pequeño o como un slippage del equipo, sino que literalmente fue que su caso estaba construido a través de algo y después decidieron cambiarlo. En esos casos sí se toma la primera. Lo segundo es que hay que entender que hay otra cosa que son las tensiones. ¿Qué son las tensiones? Cuando hay razonamientos, mecanismos, caracterizaciones que son contrarios, que son disímiles, pero que pueden existir al mismo tiempo. Las personas tienen incentivos a comprar y las personas no tienen dinero. Las personas pueden tener incentivos a comprar y no tener dinero al mismo tiempo. Esas dos cosas pueden existir al mismo tiempo. No es imposible, lógicamente, que las dos cosas existan. ¿Qué hace entonces una tensión? Una tensión mitiga la probabilidad de que algo suceda. Si yo te he dicho dentro de un argumento, es que las personas tienen incentivos a comprar bebidas azucaradas y después te digo, es que las personas priorizan el ahorro por encima de cualquier otra cosa dentro de otro argumento, pero los dos hacen parte del mismo caso, hay una tensión, porque estoy cambiando de caracterizaciones dependiendo de cada argumento que estoy tocando. ¿Eso qué hace? Que la persuasión de esos razonamientos se reduzca. ¿Por qué? Porque entonces si tu impacto era que las personas iban a comprar un montón de bebidas azucaradas, tu otro razonamiento me dijo, no, es poco probable que lo hagan. Entonces, ese argumento se le resta coherencia, se le resta persuasividad. ¿Cuál es la excepción de las contradicciones cuando no descartamos contradicciones? Cuando se presentan como un incluso sí o cuando se presentan como escenarios. Entonces, yo puedo decir, mira, esta es mi caracterización de cómo funcionan los incentivos de la gente, pero incluso si no tuvieran dinero, incluso si ese incentivo no existiera,
pasaría esto y esto y esto. Yo ahí no estoy diciendo lo que yo te dije es mentira, lo que yo te dije es poco probable. Yo estoy diciendo, en el caso dado, en el que mi razonamiento no sea cierto, en el que mi caracterización no dé lugar, esto es lo que pasa. Yo te estoy separando un set de argumentación del otro set de argumentación, que es lo mismo que pasa cuando yo digo hay dos escenarios. Un escenario en el que la persona está viva y un escenario en el que la persona está muerta. Yo no puedo descartar ahí, porque yo estoy reconociendo que no pueden ser los dos escenarios al mismo tiempo, sino que lo que te estoy diciendo es que pueden existir ambos y te voy a explicar por qué en ambos gano o en ambos hay perjuicios irremediables o lo que sea. El segundo tema que tenemos que evaluar cuando revisamos si un argumento es persuasivo es el desarrollo de los argumentos. ¿Qué tan bien probados o sustanciados están los argumentos? Es decir, cuáles son las razones que hay detrás de los argumentos. ¿Cómo se puede razonar un argumento? Según el manual de Semude, las razones que hay detrás para sostener un argumento son las explicaciones de por qué algo es cierto, evidencia empírica de que algo sucede en la mayoría de los casos o sucedió, descripciones causales de eventos, es decir, A lleva a B, B lleva a C, C lleva a D y la conclusión es E. O las percepciones morales generalizadas que tiene una sociedad sobre un evento, que no constituye la persuasión. ¿Qué tan interesante, original o ajustado a lo que esperaba que fuera el argumento? 2, el número de argumentos. La tercera pregunta sería, bueno, ¿y qué lugar juega el estilo, la escogencia de palabras, la retórica dentro de la persuasión? Dentro del formato parlamentario británico, el estilo para lo único que se cuenta es para si el argumento se entendió. Si el argumento se entendió, todo lo demás no me importa. Que haya un argumento que haya sido más bonito que otro, que haya un argumento que había tenido más retórica que otro, que las palabras utilizadas hayan sido más precisas en un argumento que otro, pero la coherencia, qué tan bien sustanciados están y qué tan persuasivos me parecieron, fuera lo mismo, el estilo no debería jugar. El estilo solo se tiene en cuenta en términos de una barra mínima, que es el estilo se cuenta en términos de si te entendí o no te entendí. Si no te entendí, el estilo cuenta, porque no pude encontrar la coherencia de tu argumento, porque no vi cuáles eran las razones que lo sustanciaban. Si sí lo entendí, no vuelvo a tener en cuenta el estilo y lo que reviso es qué tan coherente y qué tan sustanciado está el argumento, no el estilo o las palabras que utilizó el mismo. Ahora, ¿qué lugar juegan las refutaciones en la persuasión? Y esto es muy importante, porque generalmente evaluamos las refutaciones en términos absolutos. La refutación tumba o no tumba el argumento. La refutación mata o no mata el argumento. La refutación funciona o no funciona. La mayoría de las refutaciones existen dentro de un espectro. El argumento puede quedar vivo, pero pueden hacer muchas otras cosas con el argumento. Entonces, ¿qué tenemos que entender como jueces? Tenemos que entender cuáles son las diferentes, digamos que, implicancias que puede tener el hecho de que un argumento haya sido refutado dentro de un debate. ¿Qué pasa si un argumento no es refutado dentro del debate? ¿Cómo evaluar la falta de refutación dentro de un debate? Depende del caso. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, la persuasión no depende del número de argumentos, sino que depende de la coherencia y que también sustanciados están los argumentos. Lo que implica que debate no es un tema de suma y resta. Lo que implica que debate no se trata de a quién le sobrevivieron más argumentos o quién tuvo más argumentos en pie o quién realizó más argumentos, sino que se trata de qué argumento fue más persuasivo dentro del debate, incluso si fue uno. Entonces, en ningún caso, el hecho de que un argumento de un equipo sea olvidado en el debate implica que el argumento es irrelevante. Los argumentos
Lo que implica la persuasión de un argumento son estas cosas. Si el argumento es persuasivo porque es coherente y porque está muy bien sustanciado y porque estamos seguros que eso va a suceder, es irrelevante si el argumento es ignorado dentro del debate. El argumento es importante en sí mismo y hay que evaluar las consecuencias que tiene ese argumento dentro del debate y los impactos que trae al mismo. Que un argumento sea ignorado no quiere decir que ese argumento no tenga que tenerse en cuenta. Pero lo segundo es que el hecho de que un argumento no sea refutado dentro del debate no implica que el equipo gana de facto el debate. El argumento puede ser considerado poco persuasivo porque es incoherente o porque está poco sustanciado y por ende, al no ser persuasivo, no era necesario que fuera refutado. Las refutaciones no funcionan en sí mismas, funcionan en términos de cómo se relacionan con el material más persuasivo del equipo contrario. Y esto es lo que determina la persuasión de un argumento. ¿Deben etiquetarse como refutaciones para que las contemos como refutaciones? No. Los argumentos interactúan entre sí mismos. Las caracterizaciones de cómo funciona el mundo, de cuáles son los valores que respetan las personas, existen independientemente de si yo digo y este argumento responde a tal otro argumento o que yo diga esta es mi refutación a tal argumento. El juez, como es una persona razonable, como es una persona que conoce las reglas de la lógica, como es una persona que está dispuesta a ser persuadida, como es una persona que juzga de manera holística, es decir, que no compara argumento uno con argumento uno, sino que compara todo un caso con todo otro caso, puede unir esas refutaciones o puede unir esos argumentos o mecanismos que buscan contradecirse uno entre otro. ¿Qué resultado entonces dentro de ese espectro de lo que pueden hacer las refutaciones dentro de un debate? ¿Qué resultado puede tener que un argumento haya sido refutado dentro del debate? La refutación puede llevarme a pensar que el argumento es incorrecto, que hay una falla lógica dentro del argumento y eso hace que eso nunca pase, que así no funciona el mundo, que lo que me han dicho es una mentira, que el argumento sea irrelevante, que así pase todo lo que dice el equipo contrario. Lo que pasa es que eso suceda no es importante dentro del debate. Tercera, que las razones dadas o que el argumento es insuficiente, sea para probar la carga de la prueba o sea que las razones internas del argumento son insuficientes para sostener la conclusión. Y eso implica que entonces el argumento le resta persuasividad. ¿Por qué? Porque no está tan bien sustanciado. O que el argumento es inferior, que cuando yo comparo argumento A con argumento B, el argumento A no es que sea falso, no es que no exista, no es que no vaya a pasar, sino que cuando yo comparo el argumento A con el argumento B, me parece que siempre va a ser más importante el argumento B, que son cuando se dan las refutaciones de ponderación dentro del debate. Ahora, es muy fácil evaluar refutaciones y evaluar casos cuando los casos versan sobre lo mismo, cuando todos estamos hablando de dónde están mejor las personas, cuando todo el debate gira en torno al desarrollo económico de un país. Pero la pregunta difícil verdaderamente es, ¿qué hacemos cuando un equipo está hablando sobre el bienestar de las personas y otro equipo está hablando sobre, no sé, el principio legitimador del Estado? ¿Cómo hago para unir eso? No hay forma. Entonces, cuando uno o varios equipos no se ponen de acuerdo sobre cuál es el asunto más relevante del debate, cuál es el agente más relevante del debate, la escala de valoración que aplican es la siguiente. Lo primero que tengo que buscar es si todos los equipos explícitamente acuerdan uno como más importante que otro. Si explícitamente todos los equipos dicen lo más importante de este debate es dónde están mejor las personas.
En ese caso, lo que debe determinar quién gana el debate es quién gana ese asunto. Si no hay un acuerdo explícito, vamos al segundo paso, que es buscar si hay un criterio, un asunto, un agente que todos los equipos implícitamente acuerdan como verdadero e importante. Entonces, si alta de gobierno está hablando de dónde las personas tienen mejor calidad de vida y alta de oposición está hablando sobre el acceso a el crédito, hay una métrica implícita que es el bienestar de las personas. Entonces ganará quien haya probado mejor dónde se alcanza mejor el bienestar de las personas. Ahora, ¿qué pasa si no hay un acuerdo implícito tampoco? Si alta de gobierno habla sobre los principios de legitimación del Estado y alta de oposición habla, por ejemplo, sobre, no sé, sobre la libertad de empresa. Es muy difícil encontrar dónde está el acuerdo implícito o el criterio implícito ahí. ¿Qué nos tenemos que preguntar entonces? ¿Cuál de los dos criterios está mejor probado y mostrado como importante por el equipo? Si nada de eso ha sucedido dentro del debate, ahí sí nos preguntamos, una persona o un votante ordinario, inteligente, promedio, ¿qué elegiría? ¿Qué priorizaría? Probablemente ahí es cuando hablamos de, no sé, que las personas priorizan su bienestar o que las personas priorizan la supervivencia por encima del lujo, lo que sea. Ese tipo de como intuiciones morales son las que guían a un votante ordinario inteligente. Pero esa solo se toma cuando hemos visto que el número uno, el número dos y el número tres no se cumplen. Ahora, hay otra cosa que es muy importante dentro de los debates y es el fiat. ¿Qué quiere decir el fiat? Es la capacidad que tiene el gobierno para desarrollar lo que se sostiene dentro de la moción. ¿Qué mociones tienen fiat? Las mociones políticas, las mociones de esta casa considera que impliquen una acción estatal y eh, algunas mociones de apoyar. Cuando se apoya, no sé, un movimiento, se asume que el movimiento existe. ¿Qué implica el fiat? Entonces, el fiat de gobierno implica que no debatimos sobre si es posible que lo que la moción dice se haga o no se haga, sino cuáles son los beneficios o los perjuicios de que eso se haga. Se asume que la política de la que se debate se va a implementar. El debate no va sobre si es posible, sino sobre si debería o no debería hacerse. Ejemplo, si la moción es esta casa invadiría Venezuela, la moción no va sobre si es posible o no invadir Venezuela, si la ONU lo permitiría o si Estados Unidos tomaría realmente la decisión de hacerlo, sino si sería beneficioso invadir Venezuela o no. Cuando gobierno tiene fiat, oposición al mismo tiempo tiene el fiat de la oposición, que ¿cuál es? Que si la oposición trae un contraplan, ese también se asume que es factible siempre y cuando implique los mismos esfuerzos y recursos que la acción que propone el gobierno. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo de esta casa invadiría Venezuela. Evidentemente, invadir Venezuela implica unos recursos económicos considerables. Entonces, ¿qué hacemos en un contraplan? Tenemos que revisar si el contraplan requiere los mismos recursos o requiere más recursos. Entonces, no sé, eh, esta casa invadiría Venezuela. No, en lugar de eso, usaríamos el dinero que íbamos a invertir en invadir Venezuela, en invertirlo en capacitar a los órganos de oposición dentro de Venezuela para que le hagan oposición al gobierno de Maduro. En ese escenario, miren que
el contraplan se sostiene. ¿Por qué? Porque estoy usando los mismos recursos y requiere los mismos esfuerzos. Si yo le dijera a oposición, no, tú no puedes hacer nada, pues sería injusto porque dentro del debate, el gobierno sí está pudiendo tener el derecho a que se le respete su medida y oposición no. Por eso, para que haya simetría, oposición tiene la posibilidad de cuando saque un contraplan que contenga o que requiera los mismos recursos y esfuerzos que el plan de gobierno, que se puedan realizar. ¿Qué es importante también sobre los contraplanes? Súper importante evaluar si son mutuamente excluyentes y si oposición probó porque el contraplan era excluyente, porque si no, es muy difícil comparar cuáles son los beneficios exclusivos de ese contraplan si puede existir al mismo tiempo que la política que defiende gobierno. Hay una segunda pregunta que es bastante importante y es qué hacer con los casos colgados o lo que se llama el hung case, que es cuando vicelíder de oposición trae material argumentativo nuevo al debate que no tiene un vínculo directo con lo anteriormente desarrollado eh, por líder de oposición y por ende no podía ser previsto por Cámara Alta de Gobierno. Es decir, todo el debate, el líder de oposición se había tratado sobre la libertad de empresa. Y vicelíder de oposición trae un argumento no sobre libertad de empresa, sino sobre estabilidad medioambiental. No había forma por parte de Cámara Alta de Gobierno de esperar un argumento sobre la estabilidad medioambiental, porque todo el caso de líder de oposición había sido sobre libertad de empresa. Y en ese orden de ideas, los argumentos que están siendo avanzados en vicelíder de oposición no podían ser previstos por Cámara Alta de Gobierno. Para determinar qué se hace en ese caso colgado, hay que verificar dos escenarios. Si vicelíder de oposición concede un punto a Cámara Alta de Gobierno después de haber desarrollado el material nuevo que no podía ser previsto por Cámara Alta de Gobierno, se considera el material completamente en la comparativa con la Cámara Alta de Gobierno. Pero si vicelíder de oposición no concede un punto de información a Cámara Alta de Gobierno o lo concede antes de desarrollar el punto nuevo, ahí hay que evaluar otras cosas para determinar si el material es persuasivo o no dentro de la comparativa. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso, no es que se descarte el nuevo argumento por Cámara Alta de oposición. Lo que se hace es que se aumenta el nivel de requisito de ser comparativo que le imponemos a ese argumento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que ver si el argumento parte de la misma caracterización de alta de gobierno. Si la respuesta es sí, ese argumento fácilmente lo podemos evaluar porque la caracterización de alta de gobierno podía ya responder a eso. Porque las refutaciones preventivas de alta de gobierno, al ser parte de o al estar íntimamente ligadas a la caracterización, pueden ser tenidas en cuenta y evaluadas. Lo segundo es revisar qué tan, eh, qué tanto responde el material inherentemente al caso de gobierno. Es decir, si el material está directamente involucrado con el material de alta de gobierno, responde directamente a sus razonamientos y está altamente ligado a premisas que ya habían sido dadas en líder de oposición, podemos obtener o podemos decir que el argumento se tiene en cuenta completamente. Pero entonces lo que estamos haciendo es subirle la carga de la prueba de comparatividad a ese argumento para poder evaluarlo dentro del debate y para poder insertarlo dentro de la comparativa con primer gobierno. Ahora, veamos cómo evaluar extensiones. Hay
6 formas de extender dentro de un debate. Y yo quiero ser muy clara con algo. Que una extensión exista, es decir, que, que una baja extienda, no quiere decir que una baja gane. Hay una diferencia entre extensión y extensión ganadora. Y nuestras retroalimentaciones tienen que reconocer eso. La baja de gobierno puede tener extensión e igualmente no ganar. Generalmente, cuando las bajas pierden los debates, les decimos no tenías extensión. En la mayoría de los casos eso es falso. Sí tienen extensión, pero la extensión no es ganadora. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de extensiones. Los tipos de extensión son nuevos argumentos, que creo que es claro para todas las personas que implican, traer nuevas refutaciones a argumentos de las cámaras contrarias, traer nuevos ejemplos o estudios de caso, traer nuevos análisis o explicaciones a argumentos ya existentes, nuevas aplicaciones, es decir, nuevas comparativas, nuevos impactos, nuevas, nuevas consecuencias, nuevas interpretaciones de argumentos ya existentes y por último, nuevas métricas dentro del debate, una nueva forma de evaluar o una métrica que englobe las dos métricas que no se relacionaban en altas. Eso puede ser una extensión. Ahora, ¿cómo evaluar si la extensión es ganadora? La extensión es ganadora si el nuevo, y vamos a ir una por una, si el nuevo argumento que yo estoy obteniendo en términos comparativos con el de su alta es más persuasivo, más impactante o más relevante dentro del debate. Y eso dependerá de cómo está sustanciado, de cómo está ponderado dentro del debate. Las nuevas refutaciones. ¿Qué tengo que hacer yo? Comparar las refutaciones que hizo alta con las refutaciones que hizo baja. ¿Qué tengo que ver primero? Si son verdaderamente nuevas o si siguen la misma lógica, porque si siguen la misma lógica no son nuevas refutaciones, son refutaciones dichas distinto, pero que no extienden dentro del debate. Si definitivamente son nuevas refutaciones, lo que tengo que evaluar es esas refutaciones tienen una conclusión distinta o más impactante que las refutaciones que tenía la alta. Por ejemplo, la refutación me decía que el argumento era inferior, la de alta de gobierno, pero la refutación de baja me dice que el argumento es incorrecto o me dice que el argumento no es que sea solo inferior, es que es irrelevante. Hay una refutación más poderosa que la otra. Entonces, lo que determina qué tan relevante es la nueva refutación es comparada con la refutación anterior, cuál es el resultado que trae dentro del debate. Tercero, nuevos ejemplos o estudios de caso. Esos nuevos ejemplos o estudios de caso le aumentan la probabilidad a algo que ya se había dicho dentro del debate, le aumentan el impacto. Si la respuesta es sí, entonces es suficiente para ganar el debate. Si la respuesta es una nueva forma de explicar algo, pero no aumenta en términos de probabilidad que ese algo suceda, o no aumenta los impactos de que ese algo suceda, sino que es una nueva forma de explicar que algo va a suceder, pero lo habíamos entendido en la misma medida, en la misma probabilidad y en el mismo nivel de impacto en la alta, entonces ese estudio de caso no es importante. Nuevo análisis o explicaciones de argumentos ya existentes, lo mismo. Si ese nuevo análisis le da mayor relevancia al argumento, lo hace más impactante, lo hace más plausible, explica por qué es lo más probable dentro del debate, es suficiente para ganar. Si la respuesta es una nueva forma de explicar por qué algo sucede, pero comparativamente no está agregando en términos de probabilidad o relevancia, no es suficiente para ganar. Entonces,
yo siempre pongo el ejemplo del carro rojo. Hay dos formas de explicar por qué un carro se ve como rojo. Uno, por los pigmentos que tiene la pintura con la que fue pintada, y dos, por cómo rebota la luz en la retina de las personas y crea el color rojo en nuestro cerebro. Las dos son explicaciones para explicar por qué vemos un carro rojo. Una son los pigmentos, otra es cómo rebota la luz en la superficie y eso entra en nuestra retina. ¿Alguna de las dos hace que sea más probable que el carro sea rojo o hace que sea más importante que el carro sea rojo? No, son explicaciones distintas de por qué el carro es rojo, pero una no es superior a la otra. Eso implica que la que viene de segunda no es suficiente para ganar el debate, así sea una nueva explicación. ¿Por qué? Porque por el principio de identidad, la conclusión de que el carro era rojo ya estaba atribuida a primer gobierno y no se la puedo dar al mismo tiempo a primer gobierno y a baja de gobierno. Baja de gobierno entonces me tendría que haber probado porque que el carro rojo, que el carro sea rojo es importante o porque es más probable que el carro sea rojo en mi lado de la casa que lo que decía alta de gobierno. Como ese no es el caso, no hay algo identitariamente distinto en la extensión de baja de gobierno que no exista ya en la explicación de alta de gobierno. Nuevas aplicaciones de la argumentación existente. Este es, estas dos últimas son mucho más fáciles eh, de evaluar dentro del debate. ¿Por qué? Porque si la nueva aplicación es más persuasiva, es más relevante o resuelve una discusión mucho más importante dentro del debate, gana. Si no, no gana. Una nueva métrica, similarmente, si la métrica es superior a la métrica anterior o si la métrica es la que logra resolver una duda sustancial que existía dentro del debate, funciona para ganar. Si la nueva métrica, a pesar de ser nueva, no es ponderada y no es tomada como la más relevante dentro del debate, pues no va a ser suficiente para ganar. Ahora, ¿qué puede y qué no puede hacer un látigo dentro del debate? El látigo puede traer, uno, nuevas y absolutamente nuevas refutaciones a argumentos ya expuestos. No hay nada más falso que decir que las refutaciones llegan muy tarde en el debate. Las refutaciones pueden venir en cualquier momento. Segundo, nuevas explicaciones o reconstrucciones a argumentos ya expuestos previamente dentro del debate. ¿Cuál es la regla de Pulgar para definir si esas explicaciones llevan a un nuevo argumento dentro del debate o es para argumentos hechos previamente? Si yo resumo el caso de miembro de gobierno y después resumo el caso del látigo de gobierno y son distintos, las nuevas explicaciones no pueden ser tenidas en cuenta. Si la conclusión del argumento o la lógica del argumento tendía hacia un lugar, tendía hacia que las personas no van a comprar y las explicaciones de látigo de gobierno van a que las personas sí van a comprar, esas nuevas explicaciones no tienden a argumentos ya expuestos previamente y no pueden ser tenidas en cuenta. Nuevos o ejemplos o caracterizaciones. Caracterizaciones sobre cómo las personas piensan, cómo las personas valoran algo. Ejemplos de cómo se ve la realidad, argumentos ya expuestos, son absolutamente válidas dentro del debate. Y nuevos impactos a conclusiones ya expuestas dentro del debate también son válidas. Y aquí es muy importante entender que hay una diferencia entre conclusión e impacto. La conclusión del argumento tiene que estar en miembro. Es decir, ¿cuál es el resultado del argumento? Es algo que existe y que necesariamente porque es contenido argumentativo, tiene que ya existir dentro del miembro. Los impactos son la explicación de por qué esa consecuencia es importante dentro del debate. Debería
ser tenida en cuenta. Entonces, la explicación de por qué es grave que alguien pierda su trabajo, por qué es irreversible, porque en términos de cualidad o en términos cualitativos, eso es lo más importante dentro del debate, porque esta persona es una minoría. Esos son impactos de una consecuencia que ya existía en el discurso de miembro, que es la persona pierde su trabajo. Esos nuevos impactos, al estar íntimamente ligados con la consecuencia ya expuesta en miembro, son absolutamente válidos en un látigo. ¿Qué hacemos cuando el látigo mete material que no puede ser tenido en cuenta dentro del debate? Es importante saber que en debate no se penaliza, es decir, no hay un castigo, no hay cuartos automáticos ni nada por el estilo. Lo que hacemos es simplemente ignorarlo, como si no se hubiera dicho dentro del debate. Pero eso no quiere decir que alguien que meta material argumentativo nuevo dentro del debate tiene que tener un menor puntaje de orador o necesariamente tiene que perder en la comparativa con los demás equipos. Eso no debe ser parte de la forma en la que evaluamos un debate. No penalizamos, simplemente ignoramos dentro del debate. Ahora, ya sabiendo qué hacer o cómo funcionan las extensiones y los látigos, nos vamos a preguntar entonces cómo comparar diagonales. Entonces, ¿qué es importante saber a la hora de comparar diagonales? A la hora de comparar diagonales, lo primero que hay que saber es que las altas no pueden responder directamente a las bajas. Por tanto, debemos considerar, uno, los puntos de información y la disposición de las cámaras bajas para ofrecer, es decir, preguntar puntos de información y recibir puntos de información, la calidad del involucramiento por parte de la cámara baja. ¿Qué tanto entra la cámara baja a la caracterización ya realizada por su cruzada? ¿Qué tanto sus argumentos responden directamente al material preventivo desarrollado eh, por su cruzada? ¿Qué tanto su material eh, desvirtúa en principio lo que decía su alta? ¿Y qué tan robustos son los casos de las cámaras altas para responder a los posibles retos? ¿Habían refutaciones preventivas? ¿La caracterización ya sacaba de contexto el caso de la baja? Si la respuesta es sí, entonces sus argumentos son inherentemente menos persuasivos. Ahora, ¿qué pueden hacer las personas juezas? Las personas juezas pueden darle crédito al material de los discursos de las altas que implícitamente responden al nuevo material traído por las cámaras bajas. Es decir, yo no tengo que decir, esta es una refutación preventiva. Si mi razonamiento dentro del argumento 1 ya desvirtuaba que las personas no tenían incentivos para comprar y el caso de baja de oposición depende eminentemente del incentivo a las personas para comprar, pero nunca lo prueban, nunca refutan mis caracterizaciones, mis explicaciones de los incentivos de las personas, pues es que mi material implícitamente ya responde al argumento de las personas van a comprar más que trae baja de oposición. La segunda cosa, yo solo le puedo dar crédito al material que responde implícitamente. Yo no puedo decir, es que si Cámara Alta de Gobierno hubiera escuchado esto, habría hecho este argumento y habría hecho esta respuesta. Puedo interpretar de manera razonable y aplicar las contribuciones existentes para ver qué podría haber respuesto implícitamente. Pero yo no puedo decir que habrían respondido de esta manera o que probablemente este nuevo argumento existe. Y les voy a poner un ejemplo de la vida real que me pasó la semana pasada. La moción, ya no me acuerdo, Dios mío. Bueno, el caso es que Alta de Gobierno hablaba sobre la necesidad ya me acordé. Era la moción, era esta casa apoya la subida de precios de la energía. Alta de Gobierno explicaba por qué la subida de precios de la energía
era supremamente buena porque lo que hacía era que la transición hacia las energías renovables fuera mucho más rápida. Baja de oposición hablaba porque la transición se iba a ver forzada, iba a llevar a crisis económica y todo este tema. Mi panelista decía, el caso de alta de gobierno prueba que lo de ellos va a ser más rápido, pero también prueba que si hay una crisis climática va a haber una crisis económica. Eso es hacer un nuevo argumento por alta de gobierno, porque alta de gobierno solo explicaba cómo evadimos la crisis climática, pero no anclaba la crisis climática a una crisis económica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo decir que Cámara Alta de Gobierno habría respondido que la crisis económica, que la crisis climática habría producido una crisis económica, porque eso no se desprende implícitamente ni es una aplicación razonable de lo que ya había propuesto Cámara Alta de Gobierno. Que sí se es una aplicación razonable, que la respuesta de baja de oposición de igual vamos a hacer una transición a lo verde en cualquier escenario porque es lo más rentable para las empresas y todo ese tipo de cosas, no responde a la urgencia y a la necesidad de transición inmediata que sí probó alta de gobierno. ¿Por qué? Porque alta de gobierno implícitamente se habló de que había una urgencia y de que esta era la forma más rápida de hacer la transición. Esa es la diferencia entre hacer nuevos argumentos y aplicar implícitamente algo que se ha dicho dentro del debate. Entonces, ¿cómo hacer el análisis de una comparativa? El juez debe hacer tres cosas. Ver el debate de forma holística y comparativa, y esto ya se los había explicado. No es argumento 1 versus argumento 1, o no es el argumento sobre las empresas versus el argumento sobre las empresas, sino cuál es la contribución, cuáles son los impactos dentro del debate y poder comparar esos impactos, comparar las diferentes caracterizaciones que han existido dentro del debate. ¿Qué más implica que se realice un análisis holístico y comparativo? Significa que los argumentos no refutados o los argumentos que no son tocados dentro del debate no se les da un valor intrínseco, sino que se les juzga por su persuasividad y por lo que contribuyen dentro del debate. Lo segundo que se debe hacer para valorar o hacer un análisis de las comparativas es revisar cuál fue el nivel de involucramiento directo. Lo anterior, ¿qué significa? Que nunca va a ser una buena estrategia ignorar el material de un equipo, no darle puntos de información. Valoramos el involucramiento directo y el involucramiento directo no solo se ve en los puntos de información, se ve en si vamos a cambiar la caracterización del debate. Si alta de gobierno decía las personas son buenas y ahora decimos no, las personas son malas, que cuando digamos las personas son malas, refutemos directamente la caracterización del otro, no simplemente poner caracterizaciones competitivas, sino decir alta de gobierno dice que las personas son buenas. Hay tres razones por las que las personas son malas. Miren que ahí lo que yo estoy haciendo es involucrándome directamente con el material que ha traído alta de gobierno y no simplemente ignorar que dijeron que las personas son buenas y yo inventarme que las personas son malas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando estamos sustanciando nuestros argumentos, ahí es cuando verdaderamente estamos refutando dentro del debate, que es lo que verdaderamente, como ya vimos al principio de este taller, constituye la persuasividad. Y lo último es que no debemos completar afirmaciones, perdón, preargumentativas. Es decir, eh, afirmaciones preargumentativas es esto es injusto o eh, esto es insostenible o esto va a ser mal percibido. Esas son afirmaciones preargumentativas porque no están sostenidas dentro del debate, no hay una explicación de por qué algo constituye una injusticia o por qué algo va a ser mal recibido dentro de las concepciones sociales y en ese orden de ideas no deben ser consideradas, no deben ser completadas y no deben ser halladas persuasivas dentro del debate. Última cosa importante dentro del debate, cómo juzgar alternativas.
Hay una diferencia entre una alternativa y un contraplan y una contrapropuesta. ¿Cuál es la diferencia principal? El contraplan altera la comparativa. Volvamos a nuestra moción sobre Venezuela. Esta casa considera que, o esta casa invadiría Venezuela. El contraplan de alta oposición es: no invadiríamos a Venezuela, financiaríamos a la oposición dentro de Venezuela para que ellos mismos hagan el golpe contra Maduro. Miren que ahí yo no estoy diciendo podríamos hacer muchas otras cosas con esa plata. Estoy diciendo me comprometo a hacer con esa plata que vamos a usar para invadir Venezuela, hacer esto. Y voy a explicar por qué esto es mejor, por qué esto es más efectivo, lo que sea. Ahí, ¿por qué alteramos la comparativa? Porque miren que el primer gobierno necesariamente va a tener que entrar a explicar por qué invadir Venezuela es mejor que financiar a la oposición. Si nosotros no hacemos que baja de oposición defienda al mismo, también dentro del debate financiar a la oposición, Cámara Alta de Gobierno se va a tener que comparar con dos cosas al mismo tiempo. Se va a tener que comparar con financiar a la oposición y se va a tener que comparar con no hacer nada, que es mantener el status quo, que es lo que uno defiende cuando uno defiende una alternativa. Eso impone una carga desproporcional al primer gobierno y le da facilidad a baja de oposición. ¿Por qué? Porque ahí es muy difícil que alta de gobierno se involucre directamente con lo que trae baja de oposición. Similarmente, esa carga se manifiesta también en baja de gobierno, que va a tener que compararse y ganarle a alta de oposición que trae un caso sobre financiar a la oposición, y baja de oposición que trae un caso sobre mantener el status quo. Eso es injusto porque impone una carga de refutación y de comparativa mucho más grande en el gobierno que en oposición, porque oposición solo se tiene que comparar con invadir Venezuela. Esa es la primera razón por la que los contraplanes alteran la comparativa. La segunda razón por la que los contraplanes alteran la comparativa es por el principio de coherencia que existe dentro del debate, y es que no se puede acuchillar a su alta, que se debe guardar una coherencia lógica. Si alta de oposición está diciendo vamos a usar esta plata en financiar a la oposición, yo no puedo decir no vamos a usar la plata, porque si de eso se basa evidentemente el caso de alta oposición, eso sería un acuchillamiento. Y como ustedes saben, lo que se hace con el material de acuchillamiento es ignorarlo dentro del debate. Todo el material que acuchille se ignora dentro del debate. No se penaliza, no implica que hay un corte automático, sino que lo que se hace es hacer de cuenta que es como si fuera argumento nuevo dentro del látigo. Se ignora. Y el segundo tema es cuáles son los requisitos de un contraplan. Como lo vimos, es que sea excluyente y que tenga una simetría de esfuerzo, que hayan los mismos esfuerzos para hacer el plan de gobierno que para hacer el contraplan de oposición. ¿Qué hacen las alternativas? Las alternativas no cambian la comparativa, porque en la alternativa yo no estoy diciendo yo prefiero hacer esto. Yo digo, hay muchas otras cosas que se podrían hacer y todas me parecen mejores, pero no estoy diciendo me voy a casar con una y voy a hacer todo esto. Lo único que estoy diciendo es hay un costo de oportunidad. Las alternativas generalmente se ven como argumentos de costo de oportunidad, no como vamos a hacer esto en lugar de lo otro, y todos mis argumentos se basan en que lo otro es mejor que lo que propone el gobierno. Esa es la diferencia y esa es la forma en la que diferenciamos un contraplan de una alternativa. Las alternativas no alteran la comparativa, los contraplanes sí lo hacen. ¿Cómo tomamos nota a la hora de adjudicar un debate? Es imposible tomar nota de absolutamente todo lo que sucede dentro del debate. Entonces es necesario aprender a usar abreviaciones, esforzarse al máximo por entender la lógica, los detalles y el sentido del argumento, y después anotar. Porque si estamos anotando simplemente como si nos estuvieran dictando, las posibilidades de que entendamos verdaderamente lo que se está diciendo dentro del debate son muy reducidas. Y lo que yo recomiendo es ir anotando las justificaciones que tengo sobre quién gana cada una de las comparativas. ¿Y por qué? Porque es que los 3 minutos que tenemos, una vez se acaba el debate, no es para tomar una decisión. La decisión se toma dentro del debate.
porque tú estás escuchando qué dice gobierno y después qué le responde oposición y tú tienes que verte persuadido en ese mismo instante. Tú después no miras tus notas y dices, uy, ¿quién será que ganó? Tú tienes una percepción. ¿Cuáles son o qué sirve, para qué sirven esos 3 minutos? Para confirmar resultados, para confirmar que mis percepciones hayan sido verdaderas, que yo no haya malinterpretado, que yo no haya dejado de tener en cuenta algo que dijo un equipo y para complementar estas notas que he venido haciendo durante el debate, que las cámaras altas ganan porque la caracterización de cámara alta de oposición es más persuasiva, porque cámara alta de oposición logra probar mejor la efectividad, lo que sea. Y voy complementando esas notas para después que sea mucho más fácil mi participación en la deliberación. ¿Cómo se tiene que ver la discusión para tomar la decisión? Siempre dan unos minutos para revisar las notas. Como les dije, esos minutos son para confirmar una decisión, no para tomarla. Discutir en función de las principales comparativas con disenso, es decir, si no estamos de acuerdo quién gana en altas, pues deberíamos discutir en función de esas comparativas que más controversia generan. La persona jueza principal dirige la discusión, le da la palabra a las personas panelistas y hace las preguntas que guían la forma en la que se evalúa el debate. Ser holístico, comparativo y específico. ¿Qué es ser holístico? Tener en cuenta las contribuciones importantes del debate y compararlas con las contribuciones del otro equipo. Una contribución no es buena en sí misma. Una contribución dentro de debate competitivo es buena porque es mejor que la que dio el otro. Entonces siempre tiene que estar en relación con lo que dijo el otro equipo y tiene que ser específica. ¿Cuál fue el mecanismo que la hizo más relevante? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo se hizo la refutación? ¿Cuál fue y cuál fue el resultado de esa refutación? ¿Cómo reconocer un buen panelista? Un buen panelista responde a las preguntas formuladas de forma precisa y sin divagaciones. Un buen panelista no utiliza lenguaje genérico, no dice, este me pareció más persuasivo que otro, me gustó más este argumento me pareció más impactante. Un buen panelista es específico. Esta refutación disminuye la persuasividad. Hay un problema, hay una tensión de caracterizaciones. Hay un punto de choque sobre efectividad y el mecanismo de los incentivos de las personas es el que dirime ese punto de choque. Esas son las contribuciones importantes de un panelista. Y realiza comentarios o preguntas que ayudan a llevar la discusión adelante. Esos son los aspectos que hay que evaluar en un panelista y que hay que intentar tener para ser un buen panelista. Y por último, para terminar, para consagrar nuestro principio de pedagogía, vamos a ver el punto del feedback. ¿Para qué sirve el feedback? El feedback no es un resumen de lo que sucedió en el debate. El feedback es la explicación de la racionalidad después de la decisión y eso implica 2 cosas, que yo no voy a hablar de absolutamente todo lo que se dijo dentro del debate, sino que lo que yo voy a decir es, estos fueron los aspectos importantes del debate por A, B y C y D, y estas fueron las formas en las que se interactuaron con estos asuntos importantes dentro del debate. Dentro de esa racionalidad, por ende, para que el debatiente la pueda entender, primero se dan las posiciones y después se explica la racionalidad. Yo no puedo explicar algo que yo no dije que era. Segunda cosa, deben tener el lenguaje más preciso posible, más adaptado o más congruente con lo que los equipos usaron. Si se pueden usar las mismas exactas palabras, sería lo ideal. Hace referencia a los puntos más importantes del debate, eso ya lo dije, y da comentarios tanto positivos como negativos a los equipos. Es decir, hay un balance para que haya pedagogía, para que los equipos no sean absolutamente reacios. No se les dice a los equipos, tú no dijiste nada, o todos tus argumentos estaban mal sustanciados, sino tú sustanciaste esos argumentos de esta manera y fueron insuficientes por A, B y C, pero se reconoce que el equipo hizo un esfuerzo, se reconoce que el equipo dio alguna sustancia dentro del debate. Básicamente,
Esa es la presentación sobre adjudicación en parlamentario británico. Les deseo la mejor de las suertes en el Nacional de Debate de Colombia y como siempre si tienen alguna duda me pueden escribir por Facebook, me pueden escribir por Instagram. Creo que en este punto de mi vida mi teléfono es público en el mundo del debate, entonces si tienen alguna duda no se preocupen, me pueden escribir y estaré presta a responderla cuando pueda.